Dice la palabra en el pasaje de Lucas, capítulo 5, 1 al 11, el que leyó Marquitos. Comienza así. Aconteció, pues, que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Había sed, había interés. La gente estaba interesada. Jesús había despertado un gran interés por la palabra de Dios, al punto que la gente se agolpaba, se aglomeraba. Nos encontramos ante un gran avivamiento, ¿no? Romanos 10, 17, la palabra en Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Qué importante es oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Versículo 2 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. El Señor vio, el Señor está viendo y vio dos barcas, pero no solamente eso, Él ve nuestras vidas también. Y a veces pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros, pero Él está sabiendo todo y entendiendo todo. Amén. Podemos estar tranquilos y confiados en Él. Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 12, dice que Jesús está en medio de las iglesias. Y Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Amén. Sigue el texto y dice, también dice que los pescadores habían descendido y lavaban sus redes. Los pescadores regresaban de una faena ardua de trabajo y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. El Señor dice que entró en una de las barcas. Y era la barca de Simón. ¿Será que era casualidad? A mí me parece que no. El Señor es un Dios de propósitos. Todo lo que pasa está bajo su control y tiene propósitos. Romanos 8, 28, 29, conocido pasaje de las Escrituras. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A aquellos que son llamados conforme a sus propósitos, dice. Y dice, y Jesús ruega a Simón que se apartase de tierra un poco. Y esto a mí me llama mucho la atención. El Maestro, Jesucristo, rogándole a su discípulo. Esto me llama mucho la atención. Ruega a Simón. En los siguientes versículos vamos a ver que ellos habían regresado de haber estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Y estaban muy, muy cansados. Y la pesca es una tarea muy, muy ardua. Y ellos deberían estar no solamente cansados, sino muy malhumorados. Y Jesús sabiamente, ¿no?, pide un favor con ruego. Si no lo hubiese hecho así, de repente hubiese tenido una queja o una negativa, ¿no?, de parte de Pedro. Pero él ruega, dice. Y yo creo que acá hay sabiduría. Y hay enseñanza para nosotros. Nosotros debemos tener cuidado cuando pedimos las cosas, ¿no? Sobre todo cuando la situación está así, con mucha tensión, ¿no? Cuando el esposo llega con mucho hambre a la casa, ¿no?, después de una ardua tarea de trabajo, o viceversa, ¿no?, o la mujer cansada con los niños en la casa, a punto de estallar. Entonces, qué importante es poder hablar las cosas bien, a modo de ruego, y pedir las cosas bien. Entonces, el Señor nos enseña cómo actuar ante una situación así, una situación de tensión. Versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y aquí hay algo también que es muy interesante. Después que el Señor habló a las multitudes,
hablar a muchos, se dirige a una sola persona, y es a Simón. Y yo creo, y la Biblia lo dice, que las multitudes muchas veces seguían a Jesús por interés, por los panes, por los peces, por los milagros. Pero Él está buscando unos cuantos que no solo sean seguidores, sino que también sean discípulos. Y pone los ojos en Simón. ¿Cuál es la diferencia entre seguidor y discípulo? El seguidor escucha prédicas, quizás lea un poco de la Biblia, va a conciertos, de repente sigue en la net, pero quiere seguir con su vida a su manera. Acepta las bendiciones de Dios sin involucrarse mucho y sin obedecerle. Su razón prima, sus propios pensamientos y deseos son más importantes que la palabra de Dios. Por eso es que el Señor se dirige a unos cuantos que quieren obedecerle y que quieren ser como Él. Esa es la diferencia. El seguidor se queda en la orilla, en la desilusión de una mala situación, una mala noche, de trabajo infructífero. El discípulo boga mar adentro, rema mar adentro, en las profundidades del espíritu. El discípulo continúa aunque se equivoca, aunque muchas veces se equivoca, pero nada lo detiene porque tiene los ojos puestos en el Señor. En la iglesia a veces hay problemas, ¿no? Creo que nos ha pasado todo y va a pasar y va a seguir pasando. Pero cuando tienes los ojos puestos en el Señor, sigues adelante. ¿Cuántos quieren bogar mar adentro en las profundidades de una relación con Dios y no quedarse en la orilla? Versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Este es el perfil de un discípulo. El discípulo dice, como tú digas, Señor, en tu palabra lo haré. Como tú digas, Señor, en tu palabra lo haré, aunque no pesqué nada en la noche. Esto me trae el pasaje de Habacuc 3, 17, 18, el cual el profeta dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y falte las vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Aunque no haya pescado nada toda la noche, en tu palabra yo echaré la red. Aunque hasta ahora las cosas han ido mal, aunque he tenido muchos problemas, en tu palabra seguiré. ¿Qué significa esta enseñanza para nuestras vidas? En mi trabajo, por ejemplo. Señor, he tratado tanto tiempo con mi jefe y con algún compañero de trabajo y el trato y la relación con él no cambia, no es buena. Mas en tu palabra oraré por él y lo bendeciré a él, porque así dice tu palabra. En mi matrimonio, Señor, mi matrimonio no va bien. Paro peleando con mi esposa o con mi esposo. Y la situación no mejora. Me cuesta amar a mi esposa. Y a la esposa le cuesta respetar al marido. Mas en tu palabra lo haré como dice tu palabra. Lo bendeciré y lo honraré. En mi crecimiento espiritual, Señor, me he estancado. ¿Tú quieres que lea más tu palabra, la medite, me acerque más a ti? Oh, pero me da tanta flojera.
He tratado mucho tiempo y no he podido, más en tu palabra lo haré. Amén. El que medita de día y de noche es como árbol plantado junto a las corrientes, dice, ¿no? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. En el servicio, Señor, tú quieres que te sirva, pero es que es tan difícil y me siento tan incapaz. Lo digo por mí. Me siento así. Pero en tu palabra lo haré. Ojo, que dice en tu palabra, dice ahí. Yo lo haré en tu palabra. Es en su palabra, no es en otra palabra. No es en mí mismo. Yo puedo. Es en la palabra de Jesús, es en la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios lo haré. Y no dice si me siento con ganas, lo haré, o si no hay, y si no hace frío, y si no hace calor, o cuando todo vaya bien. Tiene que ver con las circunstancias. Está como el enamorado que le manda la carta a la enamorada y le dice, te amo tanto, por ti cruzaré los mares, atravesaré los ríos, te bajaré las estrellas. Treparé las montañas, te amo tanto. Nos vemos el domingo en la iglesia, si no llueve. Pero como Simón diremos, Señor, en tu palabra echaremos la red. En tu palabra confiaré, en tu palabra lo haré. Amén. Versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Después de obedecer a Dios, sucede un milagro de grandes proporciones. Y eso es lo que pasa. La red se rompía. La obediencia a Dios trae grandes bendiciones. Las bendiciones rebosan al punto de reventar esa red. Animémonos pues a creerle a Dios y a obedecerle, porque ella trae muchas, muchas bendiciones. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La bendición es tan grande que alcanza a más gente, alcanza a otros se benefician. Versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Hasta aquí Simón había conocido a Jesús como un gran hombre de Dios, quizás un gran profeta, un hombre que hacía muchos milagros. Nos damos cuenta por el versículo 5, que dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado pescando, maestro. Esta palabra es interesante, esta palabra en el griego se dice epistatis, dice, que se dice epistatis, y significa gran maestro. Lucas quiere plasmar un poquito la personalidad de Pedro. Le dice el grande, el maestro del grande. Pedro era muy efusivo y él lo llamaba así. Normalmente se usaba comúnmente maestro, ¿no? Usted es maestro, didáscalos, maestro. Pero Pedro dice epistatis o epistatis, que significa grande, supremo, sachó. Entonces, otro nivel, otra cosa. Pero en el nivel humano, lo máximo, pero humanamente. Pero ahora nos encontramos que Pedro cae de rodillas ante Jesús diciéndole, apártate de mí, Señor. Y usa la palabra Señor en griego, Kyrios. Kyrios. Hace un rato cantábamos Adonai. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Cuando se traduce del Antiguo Testamento en griego, el nombre Adonai, el nombre de Dios, es traducido como Kyrios. Lo que Pedro le está diciendo, Señor, amo absoluto del universo, Dios. Es en ese momento que se da cuenta que está, de quién
¿delante de quién está? Y está delante de Dios. Kyrios tiene una connotación divina. Y Pedro cae de rodillas. Ningún ángel, ningún ser permitiría que se le adore, que se arrodillen. Solamente Dios. Porque solamente a Dios se le debe adorar. Y eso es lo que habla la Biblia. Y Jesús no lo prohíbe. Simón cae de rodillas porque se da cuenta que está delante de Dios. El Dios encarnado. Esta convicción fuerte de reconocer de Pedro que es un pecador es lo que lo lleva al arrepentimiento y a lo que le llamamos la conversión. Amén. El seguidor es un admirador de Jesús. El discípulo no solamente se admira, sino que es alguien que cae a los pies de Cristo, muy dolido por sus pecados, reconociendo su condición ante la grandeza de Dios y el convencimiento del Espíritu Santo. Y si eso no sucede en tu vida, vas a seguir siendo un seguidor nada más, de lejos. Y yo oro para que el Espíritu Santo de Dios sobre en tu vida de tal manera que te convenza de esto. Que puedas decir a Dios, soy un pecador, como Pedro, al punto de pedir que se aparte de ti, por la grandeza, por la pureza y la santidad de Dios. El versículo 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ellos temieron porque entendieron delante de quién estaban. Dice, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jacobo, Juan y Pedro, los tres que vendrían a ser los amigos más íntimos de Jesús. Pero Jesús dice a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y aquí el Señor Jesús muestra el supremo propósito para la vida de Pedro. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Se dice que hay 3 grandes momentos en la vida. Cuando naces, cuando te casas y cuando encuentras el propósito para tu vida. ¿Para qué has sido creado? Desde ahora serás pescador de hombres, le dice Jesús. El Señor lleva a Pedro de su trabajo cotidiano, de la pesca, a que él entienda el plan para su vida. Mientras que para ti Jesús sea un gran hombre o un gran profeta, y no el mismo Dios santo encarnado que dio su vida por ti, nada va a cambiar. Versículo 11 dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué hizo que los 3 dejen todo y le sigan? La manifestación de la divinidad de Jesús a través de una pesca milagrosa. Aunque comenzó con un acto de obediencia, versículo 5, en tu nombre, más en tu palabra, echaré la red, dijo Pedro. Y yo te hago una pregunta, ¿tú quieres ser seguidor como las multitudes o discípulo como pocos? ¿Quieres ser seguidor como las multitudes o discípulo como pocos? Comienza obedeciendo a Dios y pide que su divinidad toque lo profundo de tu ser y te lleve a reconocer que eres un pecador, inmerecedor de la gracia de Dios. Que te lleve a reconocer que eres un pecador, inmerecedor de la gracia de Dios. Yo oro por eso. Seguidor o discípulo. El seguidor queda en la orilla. A veces a medio camino, con un pie adentro y con un pie afuera, con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. El discípulo entra en aguas profundas.
en la relación con Dios, a las profundidades del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí es donde vemos la grandeza de Dios y donde nuestra alma es quebrantada. No en la orilla. En la orilla solo hay emoción. Una emoción que no dura más unos días. Después de una prédica muy emotiva. Pero el discípulo, al adentrar más adentro, vive por el poder de Dios. Amén. Mi pregunta es, ¿cómo vas a vivir tú? ¿Como seguidor o como discípulo? Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Jesús es Dios encarnado. No mitad hombre, no mitad Dios. Completamente Dios. Completamente Dios. Que vino del cielo a tomar tu lugar. La cruz y la muerte eterna era para ti. Pero Dios mismo tuvo que venir. El Dios encarnado. Y Él murió, pero luego resucitó al tercer día. Por cuanto Él es Dios, Él resucitó. Porque Dios no puede permanecer muerto. Él resucitó al tercer día. Y hoy puede ser salvo por esa obra. Él da salvación y vida eterna en su nombre y en su obra, en la cruz. Tú puedes recibir esta salvación si entendiste que Él es Dios y que murió por ti. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, entonces ora así. Déjame guiarte en una oración. Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por entender que tú eres Dios, el mismo Dios encarnado que vino por mí. Yo creo en ti. Abro mi corazón. Y yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Te abro la puerta de mi corazón para decirte adelante. Y te doy gracias por salvarme. Te agradezco de todo corazón. Si tú eres creyente, yo te pregunto, ¿te vas a quedar en la orilla o vas a bogar mar adentro? ¿Vas a estar con un pie en la iglesia y con otro afuera? ¿O vas a agarrarte de tu Dios con fuerza, pase lo que pase? Y vas a entrar a las profundidades de una relación con Él. ¿Qué prefieres? Y vas a ver las maravillas de grandes pescas milagrosas. ¿Cómo vas a vivir tu vida de ahora en adelante? ¿Como las multitudes? ¿O sirviendo a tu Dios? ¿O diciendo, es difícil
mas en tu palabra lo haré. Tú tienes la decisión. Es una decisión. Pero la de Pedro fue la mejor decisión. Y una y otra vez vio las maravillas. Y fue el pescador de hombres que Jesús planeó de antemano. En el día de Pentecostés, 3.000 personas abrieron su corazón a Cristo. Aleluya. Hoy también tú puedes ser salvo si crees en ese Dios encarnado que dio su vida por ti. Síguelo, pero de cerca, bien de cerquita, y no de lejos. Y verás pescas milagrosas. Señor, gracias por tu palabra, Señor, por el desafío de tu palabra, por dejarla plasmada y enseñarnos hoy a nosotros. Ayúdanos a vivir por ella, Señor, y no por nuestros sentimientos, y no por nuestros problemas, puesto los ojos en ti, en Cristo, autor y consumador de la fe. Dios encarnado. Oh Dios. Gracias. Gracias, Señor. No nos merecíamos, gracias. Viniste por nosotros. Dejaste tu trono y dejaste tu gloria. Y te hiciste como uno de nosotros. Y diste tu vida. Gracias. Gracias. Que eso conmueva nuestras entrañas, oh Dios. Y te sirvamos de todo corazón. Aunque no nos sintamos capaces, Dios no quiere gente capaz. Dios quiere gente dispuesta. ¿Cuántos están dispuestos? Solamente necesitas eso. No necesitas ser nada grande. Solamente necesitas tener 2 panes o 5 pececitos. Que cualquier niñito lo podía tener. No necesitas mucho, pero tú tienes que decidir. ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Vas a ser un seguidor o vas a ser un discípulo? Que Dios te bendiga de todo corazón. Y oro y pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.